Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en 13 Noticias. Hoy en Análisis 13 Electoral, el candidato por el Partido Liberación Nacional, don Álvaro Ramos, nos acompaña, pero antes de darle la bienvenida a don Álvaro, vamos a ver una pequeña biografía del candidato. Álvaro Ramos Chávez es el candidato a la presidencia que representará el Partido Liberación Nacional en la papeleta de los comicios del 2026. Ramos tiene 42 años y es hijo del exministro de Seguridad Álvaro Ramos Regnis y de la funcionaria de carrera de la Contraloría General de la República Berta Chávez Abarca. Estudió economía en la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado internacional. Ramos se ha destacado académicamente. Durante el curso de su secundaria, estudiaba de forma simultánea la carrera de Informática Administrativa de la Universidad Estatal a Distancia. Además, obtuvo nota perfecta en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Su experiencia en la administración pública ha sido como director general de Hacienda, viceministro de la misma cartera, economista del Banco Central, superintendente de pensiones y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. También obtuvo el puesto de experto técnico en financiamiento de la protección social de la Organización Internacional del Trabajo. Álvaro Ramos ha ejercido en puestos de docencia como director de asuntos académicos de la Universidad LID y como profesor de la Cátedra de Economía de la Universidad de Costa Rica. Bueno, veíamos parte de la biografía de don Álvaro Ramos, candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional, que hoy nos acompaña en Análisis 3 Electoral. Muy buenas tardes, don Álvaro, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, doña Helen, gracias por el espacio que me brinda. No, con mucho gusto y gracias a usted por acompañarnos. Don Álvaro, una de las preguntas que se hacen los costarricenses según nuestras redes sociales es ¿cómo nos va a gobernar don Álvaro Ramos si ha tenido dificultades para consolidar su liderazgo dentro del Partido Liberación Nacional y alinear esas estructuras partidarias? Nosotros ganamos la convención abierta en la que participaron 170,000 costarricenses y que ningún otro partido se animó a hacer. Lo ganamos con el 80% de los votos válidos. Entonces mi liderazgo es clarísimo dentro del partido. Es muy fácil hablar de liderazgo si tenés un club de amigos y entonces nadie te lo cuestiona. Liberación Nacional es un verdadero partido. Y entonces obviamente hay un 20% del partido que no votó por mí y que hemos tenido que hacer un ejercicio de acercarlo y en algunos casos no se quieren sumar y no hay ningún problema con eso. Tampoco nadie los va a echar del partido, simplemente no van a ser parte del movimiento nacional que lideramos. Don Álvaro, usted se distanció del expresidente Óscar Arias Sánchez, básicamente por su oposición al Tratado Libre de Comercio, pero también un liberacionista tradicionalista como lo es Álvarez de Santi lo ha criticado. ¿Qué tiene que decir usted ante estas críticas, no solo de don Óscar Arias, sino también de Álvarez de Santi? Sí, yo creo que haría un ajuste al verbo que usó. Distanciar suena a que alguna vez fuimos cercanos. Yo nunca trabajé ni para don Óscar ni para don Antonio Álvarez. Yo los respeto mucho como ciudadano y como liberacionista por los aportes que hicieron al partido, pero yo no tengo vínculos con ellos, nunca los tuve. Hemos conversado, hemos compartido, pero no ha habido ningún distanciamiento donde no hubo cercanía. Don Álvaro, usted prometió un Partido Liberación Nacional totalmente renovado. Igualmente se han visto aún figuras de liberación tradicional en su campaña, o por lo menos dentro de lo que usted ha promocionado. ¿Cómo decirle realmente a los costarricenses que hay una liberación renovada del tradicionalismo o del Partido Liberación Nacional tradicionalista que ha gobernado por muchos años y que muchos tienen buenos recuerdos, pero otros no tan buenos recuerdos? Sí, no estoy muy seguro a qué se refiere. En este momento, nuestra campaña es la vicepresidencia. Las vicepresidentas no son figuras tradicionales del partido. Nuestra campaña
son los candidatos a diputados. No hay ni un solo candidato a diputado que sea una figura tradicional del partido, no está repitiendo ningún diputado, no está repitiendo ningún ministro. Pero algunos tienen cargos de regidores, algunos tienen otros cargos que son dentro del partido. Sí, bueno, ya sería casi imposible pretender, y hasta lo consideraría un error, que la gente que aspira a puestos de públicos electorales no tenga ninguna experiencia de ninguna especie. Eso ya sería un poco extraño, y en cualquier caso no se lo piden a otros partidos. Usted puede revisar las nóminas de diputados de muchos otros partidos y están repletas de exdiputados y exministros. Más bien Liberación hizo un esfuerzo inusual como partido por hacer una renovación muy marcada. Además, la renovación no quisiera concentrarla en esa parte, quisiera hacer énfasis en que incluso hubo un cambio hasta en la distribución geográfica del partido. Como he dicho muchas veces, el representante de Guanacaste no es de Liberia, es de Nicoya. El representante de Alajuela no es de Alajuela Centro, es una mujer de San Carlos. La representación de Limón no es de Limón Centro, es de Siquirre. De Punta Arenas no es de Punta Arenas Centro, es de San Vito. Entonces los encabezamientos reflejan una distribución geográfica distinta a lo tradicional. Entonces va más allá de hablar de puestos o de personas, es incluso dar voces distintas. Es integral esa renovación de la que usted habla. Exactamente. Don Álvaro, hacemos contacto con nuestra compañera Andrea Salazar, quien se encuentra desde San José y nos trae preguntas, porque acá en Análisis 3 Electoral hacemos partícipe también a la población costarricense de esta entrevista, que al final ellos y todos tenemos que tener ejercer un voto informado. Vamos a hacer contacto con Andrea Salazar. Andrea, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doña Helen, también pues a todos allá en el set. Tenemos a don Freddy Molina, que también ya tiene preparada una pregunta para don Álvaro Ramos. ¿Qué tal, don Freddy? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Sí, yo quería preguntarle a este señor, don Álvaro Ramos, a ver qué ha pensado, si él llega a la presidencia, qué ha pensado acerca de la inseguridad que tiene el país en este momento y desde hace mucho rato para acá. Adicionalmente, me gustaría saber qué piensa, igualmente si llega a la presidencia, qué piensa hacer él con las pensiones del régimen no contributivo, porque yo tengo compañeros, trabajadores míos que son adultos, igual que mi persona, pero sí creo que es una pensión muy raquítica lo que ellos reciben, ¿verdad? Y pues yo creo que ya nosotros, los que peinamos canas, creo que pues el adulto mayor actualmente, si no tiene un medio económico que lo respalde, pues automáticamente una pensión tan raquítica, yo creo que una persona no vive con 82,000 colones por mes. Yo creo que esos adultos mayores le dieron demasiado al país para que reciban una pensión tan raquítica. Muchas gracias, don Freddy. Agradecemos a don Freddy su consulta, ¿verdad? Y se extendió un poquitito ahí, las disculpas, don Álvaro. Pero sí, para que usted le responda, si usted llegara a ser presidente de la República, ¿cuál sería su propuesta en tema de seguridad? Que es una de las preocupaciones más importantes de los costarricenses, y un poco también sobre el régimen de pensión no contributiva. Sí, nosotros muy agradecidos con don Freddy por sus consultas, y no hay que disculpar su extensión. Creo que es importante escuchar a la gente, y a veces ellos necesitan expresar con amplitud lo que les inquieta, donde les chima el zapato. Dicho lo anterior, seguridad es una prioridad clarísima para nosotros, es el primer punto en nuestro plan de gobierno. Yo escogí una primera vicepresidenta que es una experta en seguridad, precisamente para dar cuerpo, para dar respaldo a la noción de que la seguridad va a ser una prioridad. Nosotros estamos muy angustiados por las vivencias diarias de las personas. El otro día fue muy duro escuchar
a una familia que ha vivido un femicidio reciente y la forma en que sufren, porque el autor del femicidio es básicamente un aspirante a sicario, y en esa ilusión de entrar al sicariato también asesinó a su novia. Y lo duro del asunto es, nos explicaban los expertos, que lo que está pasando es que las organizaciones criminales reclutan a estos muchachos menores de edad previendo que les van a aplicar penas reducidas relativas a las que tendrían los adultos. Por eso nosotros hemos hablado de una mano firme, no una mano dura, sino una mano firme, inteligente, que no afecte a los inocentes, que no afecte a las víctimas, pero tener una claridad en que no puede ser que las organizaciones criminales estén ejecutando actos de violencia desmedidos contra los ciudadanos. Y en esa línea, por supuesto, tenemos que endurecer algunas leyes. Entonces, por ejemplo, endureceríamos que los menores de edad que sean reclutados por organizaciones criminales deberán enfrentar penas más largas que si fue un acto individualizado. Y por supuesto en el caso de femicidio. Eso, por ejemplo, para indicar que no se requiere una dureza en todos los ámbitos, sino una dureza, una firmeza en espacios muy concretos. Y por supuesto, yo le podría hablar de un montón de técnicas que hay, policiales, aumentos de policía, aumento de espacios carcelarios, pero me gustaría hablar de un fenómeno que angustia a muchos costarricenses, que las organizaciones criminales recluten a los niños y niñas en las afueras de las escuelas. Entonces, ¿cómo podemos atender eso? Con cámaras en todos los espacios públicos, y detrás de las cámaras un cerebro computacional que procese esas imágenes y nos permite identificar a esas personas que están reclutando y tener presencia policial donde llegan a reclutar. Y así como ese ejemplo, muchos otros. Pero esa es nuestra visión de seguridad, donde el delincuente se siente vigilado, va a ser procesado, va a ser encarcelado y va a permanecer en la cárcel. Y que la población se sienta segura y protegida. Y en el otro tema, don Álvaro, que decía rápidamente, sí, en el tema de pensiones, ¿qué propone usted? ¿Está de acuerdo con devolverles, en ese caso, el ROC a las personas pensionadas? Yo creo que lo más importante es, en la propuesta nuestra, la pensión básica universal, porque hay muchísima gente allá afuera que no está pudiendo tener una vejez digna por falta de una pensión, por la completa ausencia de una pensión. Entonces, para mí es fundamental hablar de la pensión básica universal, cómo nos vamos a preocupar por esos adultos mayores que hoy no tienen ninguna pensión. Ese ha sido siempre el centro de mi pilar, porque para mí lo que necesitamos para recuperar la seguridad, la tranquilidad de la clase media es recuperar la universalidad de las cosas, pensiones universales, salud universal, educación de calidad universal. Como que hace mucho se nos olvidó que eso era lo que caracterizaba a Costa Rica, que las cosas buenas son para todos. Don Álvaro, y el tema que está ahorita sobre la mesa, que es estos reclamos de los pensionados sobre el ROC, ¿qué haría usted en caso de que llegara a ser presidente con este tema? Yo siempre he apoyado tener esquemas donde se devuelve el ROC en contextos especiales. Cuando yo era superintendente, apoyamos devolver el ROC en caso de enfermedad. Cuando yo era superintendente, apoyamos el retiro acelerado del ROC. Habíamos apoyado también un esquema de devolver el ROC en unos tractos acelerados. O sea, si son estructuras razonables, nosotros siempre hemos avalado que hay circunstancias bajo las cuales se devuelve el ROC. Don Álvaro, voy a hacer nuevamente contacto con mi compañera Andrea Salazar, que tiene a otro costarricense deseoso de preguntarle. Adelante, Andrea. Estoy con don Carlos Fuente, quien es vecino de acá de San José. Don Carlos, adelante con su pregunta. Sí, ¿qué sería, o sea, cuál sería lo mejor que puede hacer por la República? Bueno, yo pienso que es una pregunta muy abierta, pero tal vez resumidamente, sí. ¿Qué es lo mejor que usted podría hacer por Costa Rica? Sí, devolver la paz y tranquilidad a los costarricenses.
tranquilidad que pueden salir a la calle sin ser asaltados, sin sentir peligro, tranquilidad de que si se enferman ellos o sus seres queridos se les atenderá oportuna y prontamente, tranquilidad de que sus hijos e hijas van a tener un futuro mejor con oportunidades laborales y educativas, tranquilidad de que pueden ir a los espacios públicos sin sentirse agobiados de si son inseguros, tranquilidad de que pueden ir a sus escuelas y trabajos sin sufrir esas presas tan severas, que pueden usar un transporte público de calidad, tranquilidad de que viven en una Costa Rica en la que cada día se vive mejor. Don Álvaro, pasemos a otro tema. ¿Qué ha pasado con la asamblea en San Ramón? Ustedes han intentado hacerla más de 12 veces y no ha pasado. ¿Qué respuesta le dice usted, le tiene a los ramonenses? Nosotros seguimos convencidos de que los 5.000 ramonenses que votaron en la convención abierta al PLN merecen una representación digna en una asamblea. Ellos le concedieron ese honor de ser representados a 100 y pico asambleístas. Más o menos la mitad de esos asambleístas nunca quiso ejercer ese honor. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, en las indicaciones que nos dio, dijo, miren, sí, estamos claros que el partido como partido y la campaña han cumplido escrupulosamente con todos los elementos del proceso electoral. Los que han fallado son los asambleístas. Por lo tanto, ejecútese algún tipo de sanción hacia los asambleístas. Y eso es lo que se ha ido haciendo los últimos días. Hemos notificado a más de 40 asambleístas de que tienen que ser desaforados de su puesto como asambleístas, es decir, se les retira el honor de ser asambleístas del partido y suben otros partidarios. Esa es la medida que están tomando. Don Álvaro, ¿considera usted que Liberación Nacional puede salir bien librado financieramente hablando, eso sí, sin deuda política? Es que la deuda política nunca ha sido algo que afecte el proceso de liberación en este momento, ni el de ningún otro partido. Ningún partido tiene deuda política en este momento, porque doña Helen, ¿en qué momento se reconoce la deuda política? Se reconoce después de las elecciones, porque en este momento nadie sabe cómo va a quedar ningún partido, entonces ningún partido tiene deuda política. Ha habido una confusión a nivel mediático sobre este punto. Lo único que se habla en este momento es el proceso de financiamiento sobre esa expectativa de deuda política. Y nosotros, como hemos sido un partido muy ordenado durante muchos años con el tema de las finanzas y como hemos demostrado que somos un partido que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que está ocurriendo con las asambleas de San Ramón, entonces las puertas del financiamiento no están cerradas. Bueno, don Álvaro y amigos televidentes, vamos a hacer una pausa comercial, pero venimos con más de las propuestas de don Álvaro Ramos, candidato a presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional. Estrés electoral con don Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, hablando su posición sobre muchos temas, pero también sobre sus propuestas. Don Álvaro, usted ha sido uno de los principales defensores del levantamiento del fuero presidencial. En caso de que usted llegara a ser presidente y fuera involucrado en cualquier situación, ¿usted renunciaría a su inmunidad? Sí. Perfecto. Vamos a hacer aquí con nuestra compañera Ana Lucía Zamora, quien nos trae todos los detalles de cómo se ha movido la red de Facebook de 13 Noticias, donde los costarricenses, una vez que nosotros anunciamos la participación del candidato en la entrevista de Análisis 13 Electoral, puede dejar sus comentarios y también sus consultas. Ana Lucía, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Helen? Y saludos también a don Álvaro. Le doy la bienvenida a este espacio que es dedicado a los usuarios de redes sociales, principalmente de nuestro Facebook de 13 Noticias. Vamos a continuación a ver las siguientes preguntas que tienen para usted, don Álvaro. La primera es de Janet Sánchez Salazar. Le consulta, ¿cree que es necesario subir la edad para pensionarse? Muchas gracias a Janet por dejarnos su comentario. Vamos a continuar con Esteban Ulloa Vázquez, que le consulta. Yo quiero preguntar cuál es su posición en cuanto a la Agenda 2030, la ideología de género y el aborto, ya que en su plan de gobierno, en la página 32, si no me equivoco, habla algo pero muy por encima. Gracias también a Esteban por esta consulta y finalizamos con David Zapata Segura, que nos indica cómo va a ser para tener un tipo de cambio del dólar real, cómo va a controlar el ingreso de capitales oscuros a la banca. Gracias a David y a cada uno de las personas que participan en este espacio dedicado, como les decíamos, a los usuarios de Facebook, que día con día, principalmente de lunes a viernes, les dejamos en el post cuál es ese candidato que va a estar hoy o el día que corresponda en Análisis 13 Electoral. Helen. Gracias, Ana Lucía. Don Álvaro, eso es parte de los comentarios que deja la población costarricense y los seguidores de 13 Noticias en el perfil de Facebook de 13 Noticias. También lo invitamos a que usted ahí pueda revisarlo y pueda contestarle a la mayoría de las personas que dejaron sus comentarios. Pero tal vez si de esas consultas usted quiere responder alguna, don Álvaro. Sí, no, muy rápidamente. Uno, no es necesario subir la edad de pensión. Ya estuve ahí en la Superintendencia de Pensiones y nunca avalamos la necesidad de tener que subir la edad de pensión arriba de los actuales 65 años. No es necesario ahora. Dos, en el caso de la pregunta del aborto, no apoyamos el aborto libre. En el caso de la pregunta de la Agenda 2030, la agenda es una cosa muy amplia, pero hay algunos puntos de la agenda que creo que todo el mundo debería respaldar y eso lo defenderé. Trabajo digno es un punto de la agenda. Un plato de comida en la mesa de todo el mundo es un punto de la agenda. Hambre cero, yo creo en el hambre cero. Que la gente tenga derecho a agua limpia, a aire limpio, yo también creo eso. O sea, a mí me parece que a veces la gente, hay puntos de la agenda en los que están en desacuerdo, todo bien, pero creo que deberíamos hablar de en cuáles estamos de acuerdo y no englobarlo todo. Porque si no, a mí sí me resulta muy desconcertante. Yo trabajaba por trabajo digno para todas las personas. Ese es un punto de la agenda. Bueno, y entonces, luego, con el tema de el tipo de cambio real, nosotros hemos propuesto una y otra vez que hay que modificar la ley del Banco Central, porque la actual ley del Banco Central dice que solo se debe preocupar por la inflación. Nosotros decimos que también se debe preocupar por la producción y el empleo. Entonces, ese cambio lo vamos a hacer, que el Banco Central se preocupe por la producción, el empleo y la inflación. Si maneja esos tres temas, entonces el tipo de cambio probablemente va a ser mucho más reflejo de la realidad económica. Gracias, don Álvaro. Don Álvaro, ¿cómo piensa garantizar el fondo soberano que se ha gestionado de una manera transparente y eficiente y que los fondos se utilicen a favor de todos los costarricenses? En los países desarrollados que se utiliza un fondo soberano como Japón y Noruega, es un vehículo jurídico que a nivel estatutario contempla todas esas garantías y contempla los objetivos de uso de los fondos, que en el caso de Costa Rica sería para infraestructura en Costa Rica. Así estaría definido en el fondo soberano. ¿Y cómo sabemos que habrá un interés en invertir? La mecánica que tienen los fondos soberanos es cuando un fondo soberano brinda fondos a otro fondo soberano, típicamente con los fondos viene personal especializado. Entonces mandan 1, 2, 3 personas, los que ellos escojan, porque depende del monto y lo que ellos vayan a decidir. Por ejemplo, un Noruega, un Japón, un Francia, nos manda especialistas junto con el dinero para vigilar precisamente que el dinero
dinero se use acorde a los estatutos. Si los estatutos dicen se invertirá en infraestructura de agua, infraestructura eléctrica, infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, solo en eso se puede invertir. Don Álvaro, ¿qué medidas concretas tendría usted como presidente para poder reactivar el sector agropecuario y apoyar a los pequeños y medianos productores? Sí. La primera medida tiene que ver con lo que ya hablamos, atender que el tipo de cambio, que el manejo de la política monetaria sea más acorde a las necesidades de la población, digamos, a las necesidades del agro. Otras medidas tienen que ver mucho con una coordinación, un ejercicio de esfuerzo hacia el agro. Por ejemplo, ya empecé con una decisión. La segunda vicepresidenta, doña Chinia Chávez, es una experta en agro. Entonces ya ahí yo salgo un poco un modelo de nada más decirlo. Tengo una persona que realmente domina el tema, que es una pequeña productora de café y conoce a profundidad las necesidades de los pequeños productores agrícolas de Costa Rica. Y entonces ella sabe lo que es tratar de conseguir recurso hídrico, conseguir agua para cultivar, lo difícil que es tener los insumos, lo complicado que es exportar por caminos malos, lo difícil que es la seguridad hoy en día, bueno, de las fincas, etcétera. Entonces ese tipo de consideraciones una y otra vez ha sido la manera en que nos aproximamos a esto, de tratar de buscar personas idóneas para nuestras prioridades. ¿Y cómo piensa promover la inversión y crear los clústeres estratégicos que beneficien a la industria nacional y a los trabajadores? Promover inversiones estratégicas. Sí, de los en la parte de pero toda digamos, la inversión privada. Ajá. Sí, a ver, con seguridad jurídica es el factor número uno. Yo he dicho muchas veces que para mí fue realmente preocupante ver esta empresa mexicana que iba a construir el hospital de Cartago, que en su carta de renuncia a la adjudicación del hospital dijo: ya no quiero hacer el hospital porque ya no siento seguridad jurídica en Costa Rica. Eso fue lo que dice la carta. Me parece que eso es una luz de alerta de que ha habido un deterioro muy marcado en la seguridad jurídica del país para las empresas, porque eso lo dijo esa empresa en público, en una carta. ¿Cuántas otras están pensando lo mismo? Entonces nosotros sí debemos brindar seguridad jurídica a las empresas, que no puede haber una gestión caprichosa del aparato estatal. Don Álvaro, otro tema súper importante para los costarricenses es el tema de educación. ¿Qué propuestas concretas tendría usted para devolver una educación digna como nos merecemos todos los costarricenses, nuestra juventud, que es nuestro futuro? Y cómo traería también en la parte de salud, que son dos ejes fundamentales? Sí, para educación yo me centraría, número uno, en que sí se tiene que necesitar cacao para hacer chocolate. No puede ser, y siempre digo esto, mi hija nació en el año 2017. Todos los niños que nacieron ese año han visto cómo la educación recibe menos dinero por año todos los años. Eso es increíble. Nunca en la historia de Costa Rica habíamos invertido menos en educación durante 8 años seguidos. Por eso es que las escuelas ahora están fallando en poder sacar a los niños adelante. Por eso es que el Estado de la Educación dice que apenas un 25% de los muchachos tienen las habilidades de lectura crítica. Eso hay que revertirlo con más inversión, una inversión dedicada a más becas Avancemos para que no deserten, más comedores escolares, más transporte escolar, eso que necesitan para llegar atentos bien a educarse. Más apoyo y acompañamiento a los maestros, un programa de mentoría para que puedan ser mejores maestros, bajar las cargas administrativas de los maestros. O sea, hay un sinfín de decisiones, pero lo más importante, doña Helen, es esto. Costa Rica sí tiene historias de éxito en educación. Tenemos colegios científicos excelentes, tenemos liceos experimentales bilingües muy buenos, tenemos liceos que han hecho el esfuerzo de incorporarse al modelo del bachillerato internacional, lo cual le abre las puertas a los muchachos al mundo entero.
tenemos historias de éxito, tenemos CTPs de última generación. ¿Por qué no repetir esas historias de éxito? El reto no es tener las historias de éxito, ya las tenemos. Lo que necesitamos es masificarlas, multiplicarlas, que todos los niños tengan acceso a eso que sí funciona y que ya sabemos que funciona, es voluntad política. Y me pregunto por salud. La prioridad en salud es salud primaria, salud preventiva. Las listas de espera horribles en los hospitales se alivian parcialmente si bajamos la saturación de los EVAIS. Hay aproximadamente 1.100 EVAIS en la actualidad, un poquito menos. Tenemos que construir por lo menos 350 más. Por construir puede ser hacer uno nuevo o hacer turno vespertino en EVAIS ya existente. Cualquiera de los dos modelos funciona. Creo que muchos van a ser vespertinos porque ahí se ha demostrado que generan muy buena reacción. La gente se pone muy contenta cuando tiene la opción de ir a un EVAIS en la noche, tarde-noche, porque pueden ir al trabajo y después ir al EVAIS. Y esos casos en particular evitan saturación de los hospitales, porque entonces si son las 7 de la noche, en vez de irte al hospital, te vas al EVAIS y muchas veces hasta más rápido te atienden. Don Álvaro, me ganó el tiempo, pero no quiero dejarlo en desventaja con los demás candidatos que le he dado a todos, y usted no será la excepción, de 30 segundos para que se dirija a los costarricenses. Sí, nosotros creemos en una democracia que resuelve los problemas. Tenemos un equipo de lujo listo para gobernar, renovado, lleno de energía, con muchas ganas de resolver los problemas de Costa Rica, de escucharlo a usted, de aprender dónde le chima el zapato y decirle, sí señor, aquí estamos para ayudarle, para cooperar, para construir la Costa Rica que usted anhela, la Costa Rica de sus sueños, la vida de sus sueños. Muchísimas gracias a don Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, por habernos acompañado esta tarde en Análisis 13 Electoral. A nuestros amigos televidentes, no se vayan, quédense con nosotros porque después de este corte venimos con más de 13 Noticias.